El esplendor de Hollywood a principios del siglo XX estaba lleno de estrellas cuya presencia trascendía la pantalla. Entre ellas, Ramón Novarro brilló como un ícono mexicano que deslumbró al público con su rostro perfecto, su cuerpo escultural y su mirada enigmática. Era el heredero natural del carisma de Rodolfo Valentino, un Latin lover que encarnaba las fantasías de millones en una era donde el cine mudo proyectaba los sueños de una generación. Nacido como José Ramón Gil Samaniego el 6 de febrero de 1899 en Durango, México, su infancia transcurrió entre lujos gracias a la prominencia de su padre como dentista. Pero la Revolución Mexicana trastocó ese mundo dorado. La familia Samaniego, obligada a dejar su tierra natal, cruzó la frontera hacia los Estados Unidos, estableciéndose en Los Ángeles, un lugar que años después se convertiría en la cuna de la industria cinematográfica. Ramón creció con un sentido de resiliencia y adaptabilidad. Su vida no fue fácil en los años posteriores al exilio. Para ayudar a su familia, desempeñó diversos trabajos, desde camarero hasta profesor de piano, antes de descubrir el mundo del espectáculo. Fue en 1916 cuando empezó a construir su sueño, apareciendo como extra en películas de renombrados directores como Cecil B. DeMille. Poco a poco, su talento y su imponente presencia captaron la atención de productores, abriéndole el camino hacia el estrellato. El público quedó cautivado con su actuación en El prisionero de Zenda en 1922. Ramón ya no era un simple actor. Había alcanzado el estatus de leyenda. Comparado constantemente con Valentino, consolidó su lugar con interpretaciones memorables en clásicos como Ben-Hur en 1926. Pero como todo en Hollywood, el fulgor tiene un precio, y detrás de la fama se escondían las sombras de una vida privada que la sociedad de su tiempo no estaba lista para aceptar. La transición del cine mudo al sonoro marcó el destino de muchas estrellas de Hollywood, pero para Ramón Novarro, este cambio no fue el principio del fin. Su voz, tan seductora como su presencia, le permitió mantenerse vigente. Sin embargo, algo comenzó a quebrarse dentro de él. El glamour de las alfombras rojas no podía ocultar las grietas de una vida marcada por el aislamiento y las exigencias de una industria que devoraba a sus ídolos. La depresión se convirtió en un visitante frecuente. El declive de su carrera, acentuado por el fin de su relación con su representante, fue un golpe duro. Su representante no solo impulsó su carrera, también protegía la privacidad de Ramón, un aspecto vital para un hombre que vivía una doble vida en una época donde ser homosexual no solo era un tabú, sino un riesgo para su carrera y su vida. Hollywood, con toda su luminosidad, podía ser cruel con aquellos que no encajaban en su molde. La crisis económica de 1930 fue otro golpe. Ramón, orgulloso y reacio a aceptar salarios menores, perdió la oportunidad de seguir protagonizando películas. Aunque recibió una considerable liquidación de su contrato, los millones que alguna vez fluyeron sin esfuerzo comenzaron a escasear. A pesar de ello, Ramón nunca dejó de vivir con el mismo estilo que lo definió. Elegante, refinado, un auténtico caballero. Pero detrás de esa fachada había un hombre cansado, atrapado en sus propios demonios. El ocaso de su carrera artística coincidió con una vida personal cada vez más solitaria. Sus amistades se volvieron más distantes, y la mayoría de los admiradores que alguna vez lo idolatraron habían pasado página. Ramón, no obstante, mantenía la esperanza de encontrar una última chispa de felicidad, aunque fuera en los rincones más oscuros de su soledad. Fue esa búsqueda la que lo llevó a tomar decisiones que finalmente marcarían el inicio de su trágico final. La noche del 30 de octubre de 1968, Ramón Novarro estaba solo en su hogar, un majestuoso refugio que una vez había sido símbolo de su éxito. Aunque el tiempo le había robado el brillo de la juventud, seguía siendo un hombre atractivo, con un porte digno que reflejaba los días de gloria que nunca abandonaron su memoria. Pero esa noche, la oscuridad no solo llenó las habitaciones de su casa, sino también su destino. En busca de compañía, Ramón contactó a dos jóvenes hermanos a quienes ofreció una suma de dinero por servicios sexuales. El actor, ahora de 69 años, anhelaba algo más que un encuentro físico. Deseaba un respiro de la soledad que lo consumía. Sin embargo, los hermanos tenían intenciones distintas. En su mente no había lugar para la admiración ni la empatía hacia el hombre que una vez fue un ícono del cine. Sus planes eran claros: robar y huir. Cuando llegaron a la casa, Ramón los recibió con cortesía y una sonrisa cálida. No sabía que esas serían las últimas horas de su vida. La confianza que depositó en ellos fue respondida con brutalidad. Los hermanos, al no encontrar grandes sumas de dinero en la casa, comenzaron a destrozar el lugar en busca de algo que justificara su viaje. Frustrados y enfurecidos, volvieron su crueldad hacia el hombre que les había abierto las puertas. La violencia comenzó como un ataque físico, pero pronto escaló en una escena dantesca.
Los hermanos, sin escrúpulos, torturaron a Ramón en un intento desesperado por arrancarle información sobre la ubicación de una fortuna inexistente. Atado, golpeado y humillado, Ramón intentó apelar a la humanidad de sus agresores, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La casa, otrora un símbolo de lujo y elegancia, se convirtió en un escenario de horror. Cuadros arrancados de las paredes, muebles destruidos, y en el centro de todo, un hombre cuya vida estaba siendo brutalmente arrancada. Los hermanos, en su sadismo, no se limitaron a los golpes. Usaron un objeto sexual para infligirle una tortura física y psicológica, un acto que dejó claro que no buscaban solo robar, sino también destruir. Cuando Ramón finalmente exhaló su último aliento, los hermanos huyeron, dejando tras de sí una escena que quedaría grabada en la memoria de quienes la descubrieran. No les importó que la casa estuviera llena de pruebas de su crimen. Su único interés era escapar con lo poco que habían logrado robar. A la mañana siguiente, el asistente de Ramón llegó, como de costumbre, para cumplir con sus labores. Lo que encontró fue más que un desastre. Fue una escena que desafiaba la imaginación. Ramón yacía en el suelo, con el rostro irreconocible por los golpes. El silencio en la casa era sepulcral, interrumpido solo por el eco de su grito al descubrir el cuerpo. La policía llegó rápidamente al lugar, encontrando evidencias que apuntaban a un ataque deliberado y sádico. Los investigadores quedaron atónitos al descubrir que el cuerpo de Ramón había sido ultrajado con un objeto introducido en su garganta, un detalle que transformó el caso en uno de los más infames de Hollywood. Las pistas, sin embargo, no tardaron en llevarlos a los hermanos, quienes fueron arrestados días después. El juicio que siguió desnudó la vida privada de Ramón ante el mundo, convirtiéndolo en víctima de un doble asesinato, el físico y el de su reputación. Los tabloides explotaron el caso, centrando su atención en su sexualidad más que en la brutalidad del crimen. Pero para quienes lo amaron y admiraron, Ramón no era una víctima más, sino una leyenda cuyo legado no podía ser borrado por el escándalo. El juicio de los hermanos llevó al público a conocer los detalles más oscuros de la vida de Ramón. Durante semanas, los titulares se llenaron con especulaciones y juicios morales sobre la vida privada del actor, relegando su trayectoria artística a un segundo plano. Los hermanos admitieron su culpa, pero intentaron justificar sus actos afirmando que Ramón había iniciado el altercado, una declaración que fue rápidamente desmentida por las pruebas presentadas por la fiscalía. La condena a cadena perpetua no fue suficiente para muchos de los que seguían el caso. Los detalles macabros del asesinato dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva de Hollywood, una industria acostumbrada a escándalos, pero no a tragedias de tal magnitud. La vida de Ramón, que una vez iluminó la pantalla, ahora era recordada por su violento final. El público, dividido entre la admiración por el ícono y el morbo por el escándalo, mostró el doble filo de la fama. Ramón, quien en vida luchó por mantenerse fiel a sí mismo en una sociedad represiva, se convirtió en un símbolo de las luchas que enfrentan aquellos que viven fuera de las normas impuestas. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que la tragedia de Ramón Novarro no era solo un crimen brutal, sino también un reflejo de los prejuicios de su tiempo. Los defensores intentaron manchar la imagen del actor con detalles de su vida privada, mientras los fiscales se centraron en la evidencia irrefutable de la brutalidad del asesinato. La sala de la corte se llenó con un público ansioso de alimentar su morbo, mientras la prensa alimentaba los prejuicios sociales sobre la homosexualidad. El testimonio de los hermanos fue frío y sin arrepentimiento. Intentaron justificar su ataque alegando que Ramón tenía dinero escondido, algo que nunca encontraron. La avaricia fue el motor de su crimen, pero la crueldad con la que actuaron fue lo que dejó una marca indeleble en todos los involucrados. Mientras los detalles del asesinato salían a la luz, muchos comenzaron a cuestionar el trato que Ramón había recibido tanto en vida como en muerte. En paralelo, figuras de Hollywood que habían trabajado con Ramón expresaron su dolor por la pérdida de un hombre que, a pesar de las adversidades, siempre mostró gentileza y profesionalismo. Sin embargo, el escándalo de su muerte se había convertido en un espectáculo, y el legado de Ramón parecía estar en peligro de ser eclipsado por el horror de su final. Tras la sentencia de los hermanos, el caso de Ramón Novarro quedó grabado como una advertencia sobre los peligros de la intolerancia y la explotación de la privacidad de las figuras públicas. Hollywood, con su voracidad por los escándalos, no tardó en pasar a otras historias, pero para aquellos que conocieron a Ramón, la pérdida fue irreparable. Su vida, llena de éxitos y desafíos, merecía ser recordada no por el final trágico, sino por las contribuciones que hizo al cine y a la representación de los latinos en la industria. Los años siguientes vieron un intento de reivindicar su imagen.
Críticos de cine y académicos comenzaron a revalorar sus actuaciones en clásicos como Ben-Hur y Scaramouche, destacando la versatilidad y profundidad de su talento. Ramón no solo fue un galán, fue un pionero que abrió camino para muchos otros actores mexicanos que soñaban con triunfar en Hollywood. Su legado artístico resurgió poco a poco, aunque el estigma de su muerte nunca desapareció del todo. A pesar del tiempo, la figura de Ramón permaneció como un recordatorio de las complejidades de la fama y de las luchas internas que muchos enfrentan detrás del brillo de las cámaras. En cada escena que interpretó, en cada mirada que conquistó a la audiencia, dejó una huella que el tiempo no pudo borrar. En su natal Durango, México, Ramón Novarro es recordado como un hijo pródigo que llevó el nombre de su tierra a los rincones más prestigiosos del cine mundial. Aunque su vida en Hollywood estuvo marcada por el glamour y el escándalo, en su tierra natal se le valora como un hombre que nunca olvidó sus raíces. Las generaciones posteriores crecieron escuchando su historia, una mezcla de inspiración y tragedia que representa los altibajos de perseguir sueños en un mundo lleno de adversidades. El impacto de su asesinato también llevó a debates sobre la seguridad y privacidad de las estrellas de cine. Ramón, como muchos otros, vivió en una época en la que su identidad debía ser escondida para proteger su carrera. Su muerte trágica abrió los ojos de muchos a las injusticias que enfrentaban quienes no podían vivir abiertamente en una sociedad represiva. Con los años, su nombre se convirtió en un símbolo. Para unos, un recordatorio de los peligros de la intolerancia. Para otros, un ícono de resistencia y autenticidad en una era que no toleraba las diferencias. Pero más allá de los análisis y los titulares, Ramón Novarro sigue vivo en cada fotograma que capturó su esencia y en cada historia que lo recuerda como el pionero que fue. El legado de Ramón Novarro no solo se mide por su carrera cinematográfica, sino también por la huella que dejó en la historia del cine mexicano y mundial. En una época donde los actores latinos eran relegados a papeles secundarios o estereotípicos, Ramón rompió barreras y demostró que el talento no tenía fronteras. Fue un rostro que representó el sueño americano para muchos inmigrantes, un ejemplo de que el éxito era posible, incluso en un Hollywood dominado por anglosajones. Sus colaboraciones con directores de renombre, su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma lo convirtieron en una figura inmortal. Aunque su carrera tuvo altibajos, Ramón nunca dejó de luchar por mantenerse fiel a sus ideales, incluso cuando estos lo llevaron a decisiones que otros habrían considerado riesgosas. Su historia no solo es la de un actor, sino la de un hombre que vivió con pasión y coraje. Hoy, sus películas siguen siendo estudiadas y apreciadas, no solo como piezas de arte, sino como testimonios de una era donde el cine era una ventana al mundo. Cada actuación de Ramón Novarro es un recordatorio de que el talento y la autenticidad trascienden el tiempo, y que su lugar en la historia del cine está asegurado. La tragedia que marcó el final de su vida no pudo eclipsar el brillo de su legado. Ramón Novarro es una figura que sigue inspirando a actores y cineastas, especialmente aquellos de origen latino, que ven en su historia una prueba de que los obstáculos pueden superarse. A pesar del dolor que marcó sus últimos días, su vida está llena de lecciones sobre perseverancia, pasión y el precio de la fama. En años recientes, esfuerzos por recuperar su memoria han dado frutos. Documentales, libros y artículos han explorado su vida desde perspectivas más humanas, dejando atrás el sensacionalismo que marcó su muerte. Ramón ya no es solo el galán del cine mudo o la víctima de un crimen atroz, es un hombre que, a través de sus triunfos y caídas, dejó una lección invaluable sobre el valor de seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles. Cada vez que se proyecta una de sus películas, el público tiene la oportunidad de redescubrir el magnetismo que lo convirtió en una estrella. Ramón Novarro sigue vivo en la mirada de sus personajes, en los gestos que capturaron las cámaras y en el corazón de quienes aún lo recuerdan con admiración y respeto. La casa donde Ramón Novarro vivió sus últimos años es ahora un lugar que guarda los ecos de una vida llena de contrastes. Algunos la ven como un símbolo de lo efímero de la fama. Otros, como un monumento silencioso a un hombre que dio todo por su arte. Las paredes que alguna vez fueron testigos de celebraciones y risas también presenciaron la oscuridad que terminó con su vida. El legado de Ramón se encuentra no solo en las cintas de celuloide que preservan su imagen, sino también en las historias que inspiran a quienes enfrentan desafíos similares. Su vida es una advertencia sobre los peligros del prejuicio y la intolerancia, pero también una celebración de lo que significa seguir los sueños, sin importar cuán altas sean las barreras. Mientras el mundo recuerda su nombre, las generaciones más jóvenes descubren su historia, no solo como un actor, sino como un pionero que dejó una marca indeleble en el cine y en los corazones de quienes creen en la fuerza del talento y la autenticidad. El 30 de octubre de 1968 marcó el fin de una vida extraordinaria, pero no el fin de su historia.
Ramón Novarro, el hombre que conquistó Hollywood con su rostro y su carisma, vive en cada imagen que lo inmortalizó. Su muerte, aunque trágica, no define su legado. Las generaciones que lo recuerdan saben que su verdadera herencia radica en su capacidad de desafiar las normas de su tiempo y triunfar contra todo pronóstico. Ramón no solo fue un galán, fue un símbolo de la resistencia, un hombre que, a pesar de las adversidades, dejó una huella imborrable. Su historia nos recuerda que el cine es más que entretenimiento, es un reflejo de quienes somos y de quienes aspiramos a ser. Ramón Novarro sigue vivo en el arte, en las memorias y en el legado de un cine que, gracias a él, se atrevió a soñar más allá de las fronteras. Detente aquí para recibir nuevas instrucciones. El final de Ramón Novarro es un recordatorio de las luces y sombras de la fama, de las alegrías y tragedias que conviven en la vida de quienes se atreven a perseguir sus sueños en un mundo que no siempre es amable. Fue un hombre que rompió barreras, que llevó el nombre de México a lo más alto de Hollywood y que, a pesar de su trágico final, sigue siendo un símbolo de resistencia y pasión. Sus películas, sus gestos y su talento viven en el corazón de quienes lo recuerdan, pero también vive en las lecciones que nos deja su historia, que la fama puede ser efímera, que la intolerancia puede ser cruel, pero que el arte es eterno. Ramón Novarro no murió aquel 30 de octubre de 1968. Sigue aquí, en cada imagen que nos dejó, en cada historia que revive su legado. Y ahora, querido espectador, si has llegado hasta este punto, te pregunto, ¿cómo puedes no querer formar parte de esta comunidad? Si te apasiona el cine, si estas historias de grandes figuras te tocan el alma, si has disfrutado recordando a Ramón Novarro y reflexionando sobre su vida, entonces no tienes opción. Suscríbete ahora. ¿De verdad vas a quedarte fuera? A los 55, 60 o más años, sabemos que valoras lo que de verdad importa. Así que haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje lleno de emociones, recuerdos y grandes historias. Ramón se lo merece, y tú también. No lo pienses más. Es hora de unirte.